Bienvenidos a El Mundo de lo Desconocido. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa en la oscuridad? Que hay historias que no deberían contarse, pero igual te llaman. Aquí lo inexplicable toma forma y lo que creías seguro empieza a tambalear. Ajusta tus audífonos, apaga las luces y pregúntate: ¿estás listo para escuchar lo que otros prefieren ignorar? Iniciamos. Hay cosas que uno no cuenta porque suenan ridículas, no porque no hayan pasado, sino porque el lenguaje no alcanza para sostenerlas sin que se deformen. Durante años, cada vez que alguien hablaba de ovnis, de luces en el cielo o de cosas raras en el campo, yo pensaba en mi tío y me reía por dentro. Él era el último que creería algo así. El tipo que te miraba fijo y te decía que el miedo era una excusa para no entender el mundo. Por eso cuando una noche me dijo, sin levantar la voz, que había matado algo que no era de este mundo, supe que no estaba buscando atención. Estaba descargando un peso. Y también supe que desde ese momento, nada en ese cerro volvió a estar del todo quieto. Mi tío vive solo en una finca, en un cerro cerca de Gachantibá, en Boyacá. No es un lugar remoto en el sentido cinematográfico, pero tampoco es un sitio de paso. Allá no llega nadie por accidente. El camino es destapado, angosto, y cuando llueve se vuelve una trampa de barro y silencio. Tiene vacas, gallinas, 2 perros viejos y una casa de ladrillos sin pintar que él mismo fue levantando con los años. No hay lujos, no hay internet, apenas señal de celular en ciertos puntos altos del terreno. Ese hombre no cree en nada que no pueda tocar. Nunca fue religioso, nunca habló de espíritus, ni de mal de ojo, ni de brujas. Si algo se dañaba, se arreglaba. Si un animal se enfermaba, se sacrificaba. Todo tenía una explicación práctica. Hasta hace 2 años. La primera vaca apareció muerta una mañana fría. No estaba tirada como cuando un animal cae enfermo. Estaba acostada, casi acomodada, sin heridas visibles, sin sangre, sin señales de pelea. Pero cuando mi tío la tocó, supo que algo no estaba bien. Estaba rígida, no por la muerte, sino por falta de algo, como si el cuerpo hubiera sido vaciado por dentro. No había humedad, no había fluidos, ni siquiera el olor normal de un animal recién muerto. Pensó en una enfermedad rara, envenenamiento tal vez. Enterró el cuerpo y siguió con su rutina. 2 días después, otra vaca, igual. Luego otra más. 5 en una semana. Todas secas, todas intactas, todas sin explicación. Ahí fue cuando dejó de dormir bien. Decidió poner cámaras alrededor del establo. No cámaras sofisticadas. Un sistema básico, comprado en el pueblo, más por tranquilidad que por expectativa real. La noche que todo cambió, los perros empezaron a ladrar cerca de las 3 de la mañana. No como cuando pasa alguien o se acerca un animal. Ladraban con un tono distinto, agudo, desesperado, como si algo los estuviera mirando desde muy cerca. Mi tío se levantó, agarró el machete y salió sin pensar. Ahí escuchó el sonido. No era viento, no era motor, no era animal. Era un zumbido bajo, constante, como electricidad mal contenida. Y entonces lo vio. La cosa estaba agachada junto a una vaca. No era alta, no era fuerte, era flaca, de extremidades largas, con una piel gris opaca que no reflejaba la luz. No tenía ropa, no tenía pelo. La cabeza era alargada, pero no exagerada. No como en las películas. Era peor, porque parecía funcional, como si hubiera sido diseñada así. Mi tío dice que lo más perturbador no fue la forma, sino la sensación. Cuando esa cosa levantó la cabeza,
Él sintió que algo se le metía en la cabeza. No una voz exactamente, era más bien una presión, una certeza ajena, como si alguien estuviera revisando pensamientos que no había decidido compartir. Ahí no pensó, reaccionó, lanzó el machete. El machete impactó de lleno. El cuerpo se abrió como si no tuviera huesos. No hubo grito, no hubo sangre, solo una masa que cayó al suelo y empezó a perder forma. Se derritió, no como carne, como algo que no estaba terminado de ser sólido. El olor fue lo peor, una mezcla de metal caliente, carne pasada y algo químico que quemaba la nariz. En segundos, no quedó nada, ni restos, ni huellas, solo el suelo húmedo y la vaca, ya completamente muerta. El zumbido cesó. El silencio volvió de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo. Desde esa noche, no volvió a morir ninguna vaca. Pero empezaron otras cosas. Luces en el cerro, moviéndose despacio, sin ruido. Sueños recurrentes con esa figura, sangrados nasales al despertar. Una sensación constante de estar siendo observado, incluso dentro de la casa. Cuando revisó las cámaras, no había nada, ni figura, ni movimiento, solo la vaca viva, y luego de un segundo a otro, muerta. El archivo estaba cortado justo en medio. Mi tío duerme con el machete al lado de la cama desde entonces, no porque crea que pueda volver a matar algo así, sino porque sabe que hay cosas que no se ahuyentan con fe ni con lógica. Nunca volvió a burlarse de nadie, nunca volvió a decir que todo tiene explicación. Y cada vez que subo a ese cerro, cuando cae la noche y el viento se queda quieto, tengo la sensación de que algo sigue ahí arriba, no esperando, observando, porque el cerro no devuelve lo que toma, solo permite que sigas viviendo con el recuerdo. Nos encuentras en Apple Podcasts, eBooks, Spreaker, Spotify o en cualquier plataforma donde estés escuchando ahora mismo. Suscríbete y mantente cerca. Nunca sabes cuál episodio será el que te quite el sueño. No todos los fantasmas aparecen de noche. Algunos aparecen cuando un archivo cambia de nombre solo, cuando un enlace deja de funcionar, cuando una nota aclaratoria contradice a la original sin explicar por qué. Este no es un relato que yo buscara. Es uno que se me quedó pegado, como salitre en la piel. La primera vez que leí sobre el barco, sentí algo muy específico, la certeza de que estaba leyendo la versión permitida de un hecho no permitido. El archivo original llegó a mí como llegan casi todos los errores graves, envuelto en normalidad. Una nota breve, internacional, reproducida por varios medios sin entusiasmo. Un barco ruso de suministros hundido. Un accidente. Nada más. Horas después, el texto cambió. No el contenido central, los bordes. Se agregó una palabra, nuclear. Luego se quitó. Después reapareció como componentes industriales avanzados. Finalmente se corrigió el destino. Corea del Norte, no, Corea del Sur. Error humano. Ese tipo de corrección no es ruido, es señal. Empecé a rastrear versiones anteriores. Descubrí que algunas ya no existían, o existían incompletas, como si alguien hubiera pasado una mano torpe por encima del relato, dejando huellas. Ahí decidí guardar todo, porque cuando una historia se vuelve frágil, es porque no quiere sostenerse sola. Lo que más me inquietó no fue el cargamento, sino el barco. No tenía nombre público, no tenía fotografías claras, no tenía registro marítimo accesible. Un objeto real, sin identidad verificable.
Los reportes hablaban de hundimiento, no de colisión, no de tormenta, no de incendio claro. Tampoco había pedido de auxilio. Un barco lleno de material sensible que se hunde sin pedir ayuda no es un accidente. Es una decisión ejecutada con suficiente anticipación como para aceptar el resultado. Las piezas, cuando aún se las nombraban, no eran armas terminadas, eran componentes, fragmentos de algo mayor, algo que, según algunos especialistas, Rusia ya no podía producir de forma estable. Ahí apareció la primera grieta lógica. Si no podían fabricarlas, ¿por qué enviarlas? El quiebre ocurrió cuando dejé de pensar en el destino y empecé a pensar en el origen. ¿Qué clase de objeto se transporta cuando su sola existencia contradice el discurso oficial de una potencia? No un arma, no una prueba exitosa, sino lo contrario, un residuo del fracaso. La hipótesis comenzó a formarse con lentitud, como se forman las ideas peligrosas. El barco no llevaba poder, llevaba evidencia, y la evidencia, cuando no puede destruirse en tierra, se hunde. Volví a revisar todo con esa idea en mente. Todo encajó demasiado bien. La confusión del destino, el silencio de la tripulación, la falta de restos, la ausencia de nombres, incluso el detalle de que Corea del Sur hubiera enviado tropas como gesto político, mientras Rusia jamás habría entregado tecnología real. No era una entrega, era una eliminación. Empecé a pensar en el mar no como escenario, sino como herramienta. El océano no pregunta, no filtra, no devuelve. Es el lugar perfecto para enterrar una mentira que ya no puede sostenerse. La revelación no fue una prueba documental, fue una conclusión emocional y por eso más difícil de descartar. El barco fue hundido porque no debía llegar a ningún lugar. No contenía el futuro, contenía la constatación de un límite, reactores que no alcanzaban especificaciones, piezas que no resistían pruebas, tecnología que existía solo en comunicados oficiales. Un poder que al verse reflejado en su propio fracaso, decidió borrar el reflejo. Ahí entendí algo inquietante. Ese barco no es un accidente histórico, es un fantasma estratégico. Desde que leí este archivo, algo cambió en mi forma de interpretar las noticias. Cuando veo amenazas excesivamente seguras, pienso en lo que no se muestra. Cuando escucho declaraciones absolutas, recuerdo el fondo del mar. No hablo de esto con nadie, no porque crea que me persiguen, sino porque sé que hay historias que se debilitan cuando se dicen en voz alta. Este archivo está incompleto, siempre lo estuvo, como si hubiera sido diseñado para que alguien como yo lo leyera y se detuviera justo antes de entenderlo del todo. El barco sigue abajo, no como ruina, como cápsula. El océano lo cubre, lo presiona, lo silencia, pero no lo borra. Tal vez algún día alguien lo encuentre, tal vez nunca. Lo inquietante no es lo que llevaba, es lo que representa, porque cuando una potencia prefiere hundir su propia evidencia antes de explicarla, no está ocultando un arma, está ocultando el momento exacto en el que dejó de ser invencible. Y eso, en los archivos ocultos, siempre vuelve. Síguenos en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube, donde cada día abrimos nuevas puertas hacia lo que nadie quiere mirar. Acompáñanos y mantente cerca. Nunca sabes cuál historia será la que te persiga después. Hay lugares que no se recuerdan como un sitio, sino como una sensación corporal. No pienso en esa casa como una imagen clara, sino como una presión en el pecho, como un silencio que aparece de repente cuando todo debería sonar normal,
Durante años creí que lo que ocurrió allí era solo parte de una infancia demasiado imaginativa. Eso es lo que uno aprende a decirse cuando crece, que los niños confunden, exageran, mezclan sueños con recuerdos. Pero el problema es que algunas memorias no envejecen, no se vuelven borrosas, permanecen intactas, esperando. La casa de mis tíos en una colina al sur de Illinois es una de ellas. No porque algo terrible haya ocurrido una sola vez, sino porque nunca dejó de ocurrir del todo. Crecí en un pueblo pequeño, tan pequeño que si uno se detenía en medio de la calle principal, podía ver prácticamente todo lo que había para ver. Cave in Rock, Illinois. Menos de 300 personas. Un lugar donde todos se conocen y donde el pasado no se oculta, simplemente se queda. El pueblo toma su nombre de una cueva enorme incrustada en un acantilado junto al río Ohio. Hoy es un parque estatal. En los folletos turísticos se habla de su belleza natural, del paisaje, del agua. Lo que no suele decirse es que ese mismo lugar fue escenario de emboscadas, asesinatos y engaños. Durante años, piratas de río usaban la cueva como trampa. Se vestían de mujeres para pedir ayuda a los barcos que pasaban. Cuando el piloto se acercaba, lo mataban, luego al resto. También está la sombra de los hermanos Harp, considerados los primeros asesinos seriales documentados de la frontera estadounidense. Ese era el suelo donde crecimos, literalmente. Mi familia vivía repartida en una colina cercana al ferry, no muy lejos del río ni de la cueva. Mis abuelos en una casa, mis tíos en otra, casi pegada. Entre mis 1 y 9 años pasé largas temporadas allí. Dormía en esa casa, jugaba en ese terreno, respiraba ese aire. Entonces todo parecía normal. Las historias empezaron antes de que yo pudiera entenderlas. Mis tíos hablaban de cosas pequeñas, casi domésticas, detalles que uno podría descartar si no se repitieran. Luces que se encendían solas, el ventilador del techo activándose en plena noche, la cadena moviéndose claramente con un tirón seco mientras ellos estaban en la sala viendo televisión. Una vez ocurrió mientras ambos estaban acostados. El ventilador estaba justo sobre el centro de la cama. No había forma física de alcanzar la cadena sin pararse exactamente en medio del colchón. También pasaba que volvían del mercado y encontraban todas las puertas abiertas, no solo las exteriores, ventanas, gabinetes, cajones, como si alguien hubiera recorrido la casa revisándolo todo y luego se hubiera ido sin cerrar nada. Nadie gritaba, nadie rezaba, simplemente se comentaba y se seguía adelante. En los pueblos pequeños, el silencio es una forma de supervivencia. Mis propias experiencias llegaron después, cuando ya tenía edad para recordar. Recuerdo una tarde a finales de los años 90. Mi tío tenía un sistema de sonido enorme, con parlantes de torre que ocupaban casi toda una pared. El control remoto se había perdido y lo buscábamos sin demasiado entusiasmo. De pronto, el sillón reclinable del centro de la sala se abrió por completo, no lentamente, no con un fallo mecánico. Se abrió como cuando alguien se sienta con peso. Al mismo tiempo, el estéreo se encendió a todo volumen. No hubo electricidad fallando, no hubo chispa. Fue limpio, preciso. Mi tío me miró, yo lo miré a él. Ninguno dijo nada. Apagó el equipo manualmente, cerró el sillón y seguimos buscando el control como si nada hubiera pasado. Otra noche dormía con mis primos. Éramos niños, compartíamos la cama. Nos despertó el perro, un dálmata grande, normalmente tranquilo. Estaba ladrándole a la mecedora en la esquina del cuarto. Cuando abrí los ojos, la silla se movía, despacio, adelante y atrás. No había viento, las ventanas estaban cerradas, el perro estaba fuera de sí. Mi prima, medio dormida, me dijo que no pasaba nada, que me tranquilizara. Lo dijo como quien ya lo ha visto antes. Volví a cerrar los ojos. No recuerdo haber vuelto a dormir. Mi última experiencia en esa casa fue distinta. No fue algo que vi, fue algo que me pasó. Mi mamá y yo habíamos ido a visitar a mis tíos.
Ellos se la llevaron a otra habitación para mostrarle algo. Me dejaron sola en la sala. Sentí algo inmediato, no miedo todavía, algo peor, una certeza sin explicación. Di apenas 2 pasos y sentí que algo me rodeaba, no como brazos, como presión, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Todo se quedó en silencio. No podía moverme, no podía hablar, no podía gritar. No sentía dolor, sentía ausencia. No sé cuánto duró, el tiempo dejó de funcionar. Lo siguiente que recuerdo es a mi mamá entrando y preguntándome si estaba bien. Yo solo podía llorar. Mis tíos se mudaron poco después. Yo tenía 7 o 8 años. La casa quedó atrás, como quedan muchas cosas de la infancia, sin explicación oficial. Crecí, me fui, me convertí en adulta, pero nunca pude hablar de esa casa sin sentir que algo se tensaba dentro de mí. Pasaron más de 20 años. Hace poco regresé al pueblo por un funeral. Mi abuela paterna estaba allí. Es una mujer profundamente religiosa, directa, práctica. Nunca habla de fantasmas, nunca lo ha hecho. Estábamos almorzando cuando se sentó con nosotros y preguntó sin rodeos si alguna vez había pasado algo inexplicable en la casa de mis tíos. Nos miramos y empezamos a contar. La expresión de su rostro cambió. Mi abuela nos dijo que el dueño actual de la casa había ido a buscarla, que estaba desesperado. Las cosas seguían ocurriendo, ruidos, presencias, sensaciones, tanto que había acudido a la iglesia para pedir ayuda. 27 años después, la casa no había olvidado. Desde ese día pienso en volver. Parte de mí quiere hablar con el dueño actual, quedarse allí, ver si todo sigue igual, pero hay otra parte, mucho más antigua, que sabe que algunos lugares no quieren ser revisados, que el pasado se queda atrás por una razón. No sé qué había en esa casa, nunca lo supe, solo sé que todavía, a veces, cuando el silencio es demasiado profundo, siento que algo recuerda conmigo, y no estoy segura de que quiera saber qué es. Si quieres contactarnos, escríbenos a caroestudios@gmail.com. Y si deseas apoyar este proyecto, puedes hacer tus contribuciones o donaciones en PayPal @caroestudios. Cada sugerencia, cada aporte y cada ayuda impulsa este universo que construimos juntos. Los enlaces están en la descripción. Hay recuerdos que no regresan como imágenes, sino como presión. No lo sueñas, lo sientes. Una incomodidad persistente, como si alguien hubiera movido un objeto en tu casa y no recordaras cuando lo dejaste ahí. Durante años creí que lo había olvidado todo. Eso era parte del acuerdo, o al menos eso me repetí. Pero desde hace un tiempo, no sabría decir exactamente cuándo, empecé a notar pequeños detalles fuera de lugar, noticias que usaban palabras que antes no se decían, generales hablando con excesiva cautela, documentales que rozaban algo y luego retrocedían. Entonces entendí que no estaba olvidando nada, solo estaba dejando de fingir. No escribo esto para revelar la verdad, esa palabra ya está demasiado contaminada. Escribo porque hay capas que se están adelgazando y porque mi silencio ya no me protege como antes. Pueden llamarme Rea, no es mi nombre real, pero es el que uso cuando necesito recordar quién fui antes de convertirme en una función. Mi vida, durante mucho tiempo, fue extraordinariamente normal. 8 años en el ejército para pagar la universidad, luego una transición casi burocrática hacia una oficina con nombre gris dentro de un edificio que nadie recuerda. En los documentos figuraba como analista técnica, nada llamativo, nada heroico. Mi especialidad era la electroóptica, sensores, sistemas de imagen, detección a distancia, láseres, interferencias.
Traducido al lenguaje simple, ver cosas que otros no pueden ver y decidir si existen de verdad. Ese trabajo te entrena para desconfiar de todo, incluso de tus propios ojos. Durante años analicé amenazas convencionales, pruebas de misiles, tráfico ilegal, movimientos orbitales, el cielo convertido en una cuadrícula matemática, puntos moviéndose, trayectorias previsibles. Todo tenía explicación, incluso cuando no la tenía todavía. La normalidad terminó el día en que me reasignaron a un grupo pequeño, interinstitucional, sin nombre público. El expediente decía Sistemas Anómalos Aeroespaciales y Submarinos, una frase elegante para algo que nadie quería definir. Al principio nada parecía distinto: errores de sensores, retornos imposibles, lecturas que no coincidían entre radar, infrarrojo y visual. El protocolo era simple: si algo no encaja, se asume falla técnica. El problema es que esas fallas empezaron a repetirse, no solo en nuestros sistemas, también en registros históricos, en otros países, en archivos desclasificados a medias. Las mismas maniobras, las mismas aceleraciones imposibles, las mismas zonas oceánicas. Cambias el radar, cambias el software, cambias al operador, el fenómeno permanece. Ahí aprendí una lección que no aparece en los manuales. Cuando algo insiste demasiado en existir, deja de ser un error. Empezamos a llamarlos objetos transmedio, cosas que entraban y salían del agua sin pérdida de velocidad, que descendían desde órbita y desaparecían en el océano como si fuera aire. El mar, entendí entonces, no era un vacío, era un archivo. El quiebre no fue un objeto, fue una reunión, una sala pequeña, sin ventanas, personas que no se presentaron, un solo documento físico sobre la mesa, algo deliberadamente anticuado. En la portada solo había una palabra: consejo. Nadie dijo extraterrestres, no hizo falta. La explicación fue entregada como se entregan los diagnósticos médicos graves, sin dramatismo, sin énfasis, casi con cansancio. La Tierra no era ignorada, nunca lo fue. Había sido detectada hace millones de años, no por inteligencia, sino por vida. La vida emite firmas, cambia atmósferas, delata su presencia. El Consejo, según nos dijeron, no era una entidad, sino un colectivo. Varias civilizaciones, distintos orígenes, incluso distintas formas de existir. Su función no era gobernar, sino observar. Estudios largos, escalas que no coinciden con nuestra idea del tiempo. Las sondas llegaron primero, máquinas autónomas, inteligentes, diseñadas para durar más que imperios. Se instalaron donde nada cambia rápido: el fondo oceánico, temperatura estable, protección natural, silencio. De pronto todo encajó: las luces submarinas, los objetos que emergían y volvían a hundirse, los registros imposibles en zonas donde no hay actividad humana. Pero lo que más me perturbó no fue eso, fue saber que no éramos el primer intento. Hace unos 10.000 años, según esa reconstrucción, el Consejo debatió qué hacer con nosotros, no por ética, por eficiencia. El resultado fue un experimento. Un grupo de humanos fue retirado del planeta, no secuestrados en masa, no en naves brillantes, reubicados cuidadosamente. 65.000 personas, un mundo alrededor de la estrella 82 Eridani. Los llamamos Erids. Los Erids no son otra especie, somos nosotros, sin escasez. Crecieron con sistemas automáticos de producción, sin dinero, sin propiedad como la entendemos, sin la necesidad de competir hasta la violencia. 5.000 años de diferencia tecnológica, no por genética, sino por contexto. Cuando descubrí eso, no sentí miedo, sentí vértigo. Algunos Erids regresaron, no como conquistadores, como observadores curiosos. Los encuentros que la gente describe como alienígenas con forma humana encajaban demasiado bien. El encubrimiento no fue solo por pánico, fue ideológico.
Aceptar que una sociedad humana, sin nuestras reglas, prosperó, era más peligroso que aceptar visitantes de otros mundos. Y entonces apareció el plazo. Una civilización ajena al Consejo había detectado la anomalía Tierra. No observadores, no científicos, algo más hostil. Su llegada estimada 2027. No hubo pánico interno, hubo preparación silenciosa. Tecnología entregada en fragmentos, armas que no se llamaban armas, sistemas de fase escalar capaces de interactuar con campos que apenas entendemos, plataformas espaciales, infraestructura submarina, compartimentación absoluta. Muchos de mis colegas creían que trabajaban en avances humanos, solo unos pocos sabíamos que estábamos ensamblando un rompecabezas con piezas prestadas. Uno de ellos quiso hablar, no llegó al Congreso. Después de eso pedí mi retiro. Oficialmente fue una jubilación tranquila, extraoficialmente fue una retirada estratégica. El silencio empezó a pesar más que la información. No escribo esto para advertir, ni para convencer. Escribo porque la narrativa está cambiando y porque pronto la pregunta dejará de ser si los ovnis existen. La pregunta real será otra. ¿Qué hacemos cuando entendamos que no somos únicos, ni siquiera entre nosotros mismos? A veces, por la noche, observo el cielo sin buscar nada, y aún así siento que algo observa de vuelta, no con hostilidad, con paciencia, como quien lleva mucho tiempo esperando que recordemos. También tenemos un espacio en Patreon, el rincón donde guardamos lo que no se atreve a ver la luz. Contenido exclusivo, relatos extendidos y material oculto que solo unos pocos escuchan. Si quieres adentrarte aún más en este universo, Patreon es la puerta. Enlaces en la descripción. Nadie me advirtió que aceptar un favor podía convertirse en una forma lenta de condena. No una condena religiosa, ni legal, sino algo más íntimo. Una transferencia invisible de culpas que no eran mías. Todavía puedo recordar el sabor del vino, no porque fuera especialmente bueno, sino porque fue la última cosa que sentí como propia antes de que algo empezara a ocuparme por dentro. Desde entonces, cada comida me pesa como si estuviera digiriendo recuerdos ajenos, vidas ajenas, errores que no cometí, pero que ahora me pertenecen. Si estás escuchando esto, necesito que entiendas una sola cosa desde el principio. Cuando alguien paga tu cena sin que lo pidas, no está siendo amable, está cerrando un trato. Me llamo Alice Méndez, tengo 28 años, soy diseñadora gráfica y vivo en Sao Paulo, en un apartamento pequeño cerca de Consolación. Hasta hace poco, mi vida era predecible, incluso aburrida. Esa noche era viernes, llovía con esa constancia fina que no hace ruido pero cala. Venía de una reunión humillante con un cliente que discutió durante 20 minutos por el tono de azul de un banner digital. Nada extraordinario, solo cansancio acumulado. Decidí cenar sola, no por tristeza, sino por necesidad de silencio. Entré al Bistró Le Hombre, en Vila Madalena. Luz baja, jazz suave, madera oscura. Un lugar donde nadie te pregunta nada si no quieres hablar. Pedí un Malbec y el especial de la noche. Me senté en la barra. Todo parecía normal, demasiado normal. El hombre estaba a mi lado desde que llegué. Unos 60 años, traje gris impecable, movimientos precisos. No usaba el celular, no miraba alrededor. Comía como si cada gesto tuviera un propósito exacto.
Intercambiamos 2 frases triviales. Ninguna insinuación, ninguna incomodidad, solo educación. Comí despacio, bebí, me relajé. Por primera vez en semanas, sentí que el mundo no me exigía nada. Cuando pedí la cuenta, el camarero no trajo el recibo. Me miró con una mezcla de temor y compasión que entonces no supe interpretar. Su cuenta ya fue pagada. El hombre sonrió, no como alguien satisfecho, sino como alguien aliviado. Acepté. Ese fue el momento exacto en que todo se quebró, aunque entonces no lo supe. Antes de irme, el camarero me entregó el recibo. Me pidió que no lo leyera allí. Me dijo que no regresara nunca. No lo hizo como advertencia teatral, sino como quien ruega sin esperanza. Leí el papel en el coche. No era una lista de comida. Era un inventario de actos, de enfermedades, de traiciones, de muertes. Y lo peor no fue leerlo. Lo peor fue sentir como cada palabra encontraba un lugar dentro de mí. Esa noche empecé a experimentar cosas que no tenían explicación médica inmediata. Dolores que no eran míos, recuerdos que no reconocía, una tristeza pesada y ajena. Sentí culpa por un hijo que nunca tuve, miedo por una enfermedad que aún no sabía que llevaba, vergüenza por actos cometidos antes de que yo naciera. Al día siguiente, la policía llamó a mi madre. Mi nombre apareció vinculado a un caso de atropello ocurrido en 1998. Yo tenía 1 año entonces. Mi cuerpo empezó a fallar al mismo tiempo que mi identidad. Volví al restaurante, cerrado, vacío, sin música. Ahí me explicaron lo que realmente era Bistrole Hombre. Un lugar donde se intercambian deudas morales, donde la culpa es transferible, donde la inocencia funciona como moneda. El hombre del traje no pagó mi cena. Me pasó su cuenta completa, su vida, su culpa, su final. En el hospital confirmaron el diagnóstico. En la fiscalía confirmaron la investigación. En mi cuerpo confirmaron el castigo. Me dieron una opción: no redención, no justicia, solo transferencia. Ahora estoy sentada en mi coche, frente al restaurante. Son las 6:50 p.m. El dolor no se va. Los recuerdos tampoco. Tengo una cita. Un chico joven, bueno, sano. Cree que vine a conocerlo. No sabe que está a punto de heredar una vida que no pidió. Si alguien alguna vez intenta pagar tu comida sin motivo, huye, paga, discute, haz un escándalo. Porque algunas cuentas no se cierran con dinero, se pagan con lo que queda de ti. Y yo ya no tengo mucho tiempo para elegir. Hora de cenar. Este podcast es producido por Garos Studios. Todos los derechos reservados. Cualquier retransmisión o uso del contenido deberá contar con la autorización de su creador. Recuerda que en la descripción y en las notas del canal encontrarás todos los enlaces para seguirnos, contactarnos, apoyarnos y acceder a episodios exclusivos. Gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo. Y antes de irte, voltea a mirar atrás. A veces ayuda a calmarte.